El saludo, mi nombre es Uweimar Pirluyi Casamachín Fajardo, estudiante de la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial, y en esta ocasión vamos a referirnos a las estrategias de fortalecimiento de los derechos humanos y participación ciudadana para Colombia, y las vías para el ejercicio del control social en la gestión de lo público en el marco del curso de Derechos Fundamentales, Participación Ciudadana y Control Social. Bien, en primer lugar, es necesario decir que tenemos un marco teórico, primero en lo que se concierne a los derechos humanos, tenemos que es un concepto centrado en la dignidad humana, en el marco de lo cual pues, la persona individualmente considerada tiene unos derechos, garantías o prerrogativas inherentes a su condición de ser humano, que son propias de cada persona. Sus antecedentes se refieren a las revoluciones liberales como la Revolución Francesa, la norteamericana, la Revolución Industrial, todo el proceso independentista que se dio en Hispanoamérica, entre otros, que pues se oponen a los abusos de los regímenes políticos, de igual manera como una necesidad para contrarrestar los vejámenes sufridos por la humanidad en diferentes momentos de la historia y especialmente en momentos tan marcados como las dos guerras mundiales y sus consecuencias como el Holocausto, entre otros. Entre sus características principales tenemos que son derechos imprescriptibles, inalienables, universales y que tienen prevalencia o primacía o carácter absoluto que los pone por encima de cualquier otra pretensión colectiva e individual y en ese sentido pues establece límites al Estado y a los particulares. En lo que concierne a la participación ciudadana, su concepto se refiere o se origina en la concepción de la persona como un sujeto activo de la sociedad, es decir, se realza su dimensión social de la persona, sus intereses, problemas, aspiraciones, y hace parte de un acto de voluntad individual en favor de la colectividad, es decir, que un conjunto de expresiones, formas de deliberación, organización de la ciudadanía para la decisión y ejecución de asuntos públicos que los afectan, les competen o son de su interés. El control social tenemos que también tiene una especial conexión entre el individuo y la sociedad. Se da en las relaciones sociales, en tanto que no siempre son armoniosas, se requiere de acciones de evaluación, seguimiento, control, prevención, vigilancia, en el marco de los cuales los ciudadanos pues ejercen sus derechos y deberes, por lo cual propende por una apropiación de la ciudadanía en la construcción colectiva y la generación de confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes. Estos dos conceptos tienen un origen relativamente contemporáneo a partir de la consolidación de los sistemas democráticos en el mundo. En lo que concierne al marco normativo, tenemos que los derechos humanos tienen antecedentes la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el marco de la Revolución Francesa en 1789 y a partir de ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pactos y convenciones internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Ya en el ordenamiento jurídico nacional tenemos la consagración en la Constitución Política de 1991, en el cual se realza la dignidad humana como un fundamento y un fin del Estado social de derecho y la consagración de diferentes derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales, así como garantías constitucionales para la protección de estos derechos, tales como la acción de tutela y otras acciones, y la consagración de un bloque de constitucionalidad que permite la inclusión de derechos y de convenciones y tratados internacionales. Tenemos diferentes normas, leyes, decretos que propenden por la garantía y defensa de los derechos humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En lo que concierne a la participación ciudadana y el control social, tenemos que la Constitución política tiene una importante consagración en lo que es el cambio de una democracia representativa a una democracia participativa a partir del preámbulo y el establecimiento del derecho a participar en la conformación, el ejercicio y control del poder político, la consagración de los mecanismos de participación ciudadana en el artículo 103 y diferentes normas, decretos que reglamentan y desarrollan esos derechos constitucionales, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En lo que tiene que ver en la situación actual de derechos humanos, Colombia vivimos un escenario de inestabilidad social desde el mismo nacimiento de la República por conflictos históricos como el enfrentamiento entre centralistas y federalistas, la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, las guerras civiles, entre otras, y recientemente, últimos 60 años, pues, un conflicto armado interno con grupos insurgentes al margen de la ley que propenden por tomar el poder, surgimiento
de grupos contrainsurgentes como los paramilitares, aliados con grupos económicos, políticos y hasta militares, y la aparición reciente pues también del narcotráfico con todos sus tentáculos armados, políticos, económicos y demás. Todo esto hace que en Colombia las cifras de las víctimas del conflicto armado sea elevado, con 10 millones de víctimas de hechos como desplazamiento, homicidio, masacres, amenazas, actos terroristas, entre otros hechos. Origen de todo este proceso tenemos una situación de desigualdad social. Según el DANE, tenemos que el 31,8% de la población se encuentra en condición de pobreza monetaria, mientras que el 11,5% de la población en Colombia está en pobreza multidimensional, lo cual muestra una desigualdad marcada y que lleva pues a condiciones de pobreza, de marginalidad. Contrastando con esto, también hay una situación de ineficiencia institucional para que el Estado cumpla con sus deberes constitucionales en el marco del Estado Social de Derecho, por lo cual la institucionalidad es ineficaz en la garantía y la protección y salvaguarda de los derechos humanos, a lo cual también se suman debilidades institucionales, la corrupción, el clientelismo, la injusticia tributaria, entre actuaciones institucionales. En lo que concierne a la eficiencia de los mecanismos de participación ciudadana y el control social, tenemos que el más utilizado es el voto ciudadano. Sin embargo, hay un alto nivel de abstencionismo en Colombia, entre el 40 y el 60%. La revocatoria del mandato, tenemos que hasta desde el 91 hasta el 2023 pues se han presentado más de 400 iniciativas. Sin embargo, solamente 65 han ido a la urna, a las urnas. En el caso de la consulta popular, hasta el 2025 solamente se han podido llevar 41 consultas, de las cuales solamente 28 han logrado alcanzar el umbral necesario. En el tema del cabildo abierto y el referendo, se han desarrollado 79 iniciativas y 46 respectivamente. Ya en cuestión de la iniciativa popular, tenemos que solamente 9 iniciativas han cumplido, solamente 2 han sido aprobadas por las corporaciones respectivas. Esto que nos da a entender que hay una poca efectividad porque no trascienden de muchos de los requisitos, la mitología que implica la implementación de estos mecanismos de participación ciudadana, pero también una baja utilización de otros mecanismos de control, como por ejemplo la veeduría ciudadana, las denuncias públicas, que aunque han desencadenado en ciertos denuncias y han logrado destapar algunos casos de corrupción, pues finalmente se quedan sin herramientas y se ven limitados, ya que solamente se ven circunscritos a temas de seguimiento, veeduría, más sin embargo no tienen como herramientas suficientes para corregir estas situaciones. Como estrategias para el fortalecimiento de la participación ciudadana y vías para el ejercicio del control social en la gestión de lo público, tenemos en primer lugar como propuesta el fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y de incidencia de las instancias, mecanismos y vías de control en cuestiones técnicas de las instancias, plataformas y espacios de participación ciudadana, que les permita conocer de mejor manera la gestión de lo público, pero que también tengan capacidad logística y capacidad de actuar frente a situaciones de corrupción, clientelismo y desviación de recursos, por lo cual eso requiere pues también una adecuación normativa. En segundo lugar, un enfoque diferencial que permita también adecuar institucional y normativamente la accesibilidad para que diferentes sectores poblacionales, étnicos y de género de la sociedad colombiana pues puedan contribuir en este ejercicio de la participación ciudadana y el ejercicio del control social. En tercer momento, el fortalecimiento de los órganos de control e investigación que les permita tener mayor capacidad de actuación y resolución de situaciones en organismos como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las personalidades municipales, entre otros. Frente al tema de derechos humanos, es necesario que se plantee una política real de superación de las causas estructurales del conflicto armado para realmente atacar la desigualdad, la pobreza, pero que también esto vaya acompañado de una política real de paz que no esté politizada, sino que esté enfocada realmente en la presencia del Estado, en el ataque de las causas estructurales del conflicto armado y en la garantía de los derechos humanos. En quinto momento, la implementación de estrategias de gobernanza que acerquen más a las instituciones y
del Estado con la ciudadanía, con prácticas de transparencia, de articulación entre las instituciones y la sociedad. Y finalmente, en una sexta propuesta, la adecuación normativa e institucional que es necesaria para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que disminuyan la tramitología, mejore la accesibilidad de la ciudadanía y permita que las vías de control social tengan una mayor efectividad. Muchas gracias.